Estimado estudiante, sea bienvenido a nuestra masterclass, de Prospectiva 2, correspondiente a lo que sería la creación de un modelo de regresión múltiple y también la parte de la simulación, derivada de dicho modelo. En este punto, es muy importante indicar, ¿no?, que el procedimiento es estándar, ya sea si usted selecciona la opción 1 de investigación de macroentorno o la opción 2 de estudio de mercado. En el material ABA del núcleo correspondiente va a poder visualizar todos los videos correspondientes de cómo realizar dicha actividad. Sin embargo, en esta masterclass vamos a hacer los tres de forma simultánea. Dícese, bueno, en este caso, la creación del modelo, también lo que sería las distribuciones probabilísticas y lo que sería la simulación correspondiente para que usted vea la sinergia, ¿cierto? Y el enlace que se presenta entre dichas actividades. Entonces, en ese punto tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Determinado a través de los siguientes datos, ¿no? Dichos datos son obtenidos a través de un instrumento de recolección, en este caso un estudio de mercado, ¿no?, en donde se aplicó a clientes potenciales con la intención de evaluar pues diversas preguntas. En este caso, la variable de efecto está determinada por cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar. Aquí es muy importante, digamos, pues tener muy claro lo que sería la variable, en este caso, de efecto, ¿ok? Por otro lado, las variables causales, ¿sí?, giran alrededor del nivel socioeconómico, en este caso el estrato de la vivienda donde vive, y digamos 3 preguntas de opinión. En este caso, en una escala de Likert del 1 al 10, ¿sí?, donde estaría, bueno, cuánto tiempo al día revisa sus redes sociales, del 1 al 10. Si la publicidad que evidencia en redes sociales predomina en su reconocimiento hacia el restaurante del sector, del 1 al 10. Y si estaría dispuesto a pedir comida de mar a domicilio, del 1 al 10. Entonces, toda esta información corresponde a información numérica. Información numérica que es necesario procesar, analizar para posteriormente ejecutar eh, las, pues entender, en este caso, el comportamiento entre ellas. Es importante indicar que esta estructura se llama una base de datos. ¿Por qué es una base de datos? Bueno, porque al final establece de una manera, digamos, pues a través de un bloque, digamos, pues organizado, lo que sería las variables respectivas, en la cual se coloca la variable de efecto de primera y luego las variables causales, ¿sí? Cada columna representa una variable, en este caso descrita a través de una pregunta. Cada fila representa un individuo, ¿sí? En este caso, un cliente potencial, el cual respondió el cuestionario. A veces existen, en el caso de los cuestionarios, ¿cierto? Tenemos valores vacíos por personas que no llenaron, no lo diligenciaron, o a veces personas que llenan, digamos, fuera de la lógica de la calidad del dato. Por ejemplo, personas que pueden decir que, bueno, que estarían dispuestos a pagar, no sé, 3 millones por un plato de comida de mar. Entonces, bueno, o sea, ya son situaciones que se escapan, ¿no?, a lo que sería la lógica, ¿sí?, de la calidad del registro. Entonces, en ese punto, digamos que acá, ¿no?, estaríamos hablando de que se deja la información en vacío. Lo primero que hay que hacer siempre es analizar la parte desde el punto de vista descriptivo, ¿sí? Entonces, para ello, en datos debemos tener activado lo que es esta sección de análisis de datos, ¿sí? Si no lo tiene activo, usted siempre lo va a poder activar en la parte de archivo, ¿cierto? Archivo, opciones, complementos y complementos de Excel, Le da a la parte de ir y ahí activa esta sección donde se llama herramientas para análisis. También puede activar el solver si lo desea, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, en esta sección de análisis de datos,
existen varias herramientas, ¿sí? Las cuales pues se activan una vez que usted habilite esa sección. En este caso puede ser la primera que vamos a ver es estadística descriptiva. La estadística descriptiva, digamos, lo interesante cuando yo tengo una base de datos, o sea, dice es una estructura, ¿sí? Yo puedo seleccionar la base de datos completa, ¿no? Le doy a rótulo de primera fila para indicar que en la primera fila están los títulos y le doy al cholito de resumen de estadísticas y ya, ¿ok? Ya aquí puedo tener de una vez, ¿cierto? Lo que sería la información correspondiente a la parte estadística de cada una de las variables, ¿ok? Dícese las variables de la variable de efecto y las variables causales, ¿ok? Esto se puede organizar, pues, aquí en formato de celda y colocarlo de esta manera, ¿ok? Entonces, de esta forma ya uno puede organizar lo que sería la información, ¿sí? Correspondiente, ¿ok? Ahora bien, estos son los cálculos, ¿cierto? Los cuales, como verá, pues a través de Excel se hacen supremamente rápido, ¿sí? Ya queda de parte de usted lo que sería la interpretación de cada uno de ellos, ¿ok? Interpretación que, digamos, va a girar principalmente, ¿sí? Para cada variable alrededor de la media, que es lo mismo que el promedio, la mediana, la moda, ¿ok? Y lo que sería el mínimo, el máximo, ¿ok? Claro está que todavía faltaría lo que sería el coeficiente de variación, pero el coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar o también llamada desviación típica entre lo que sería la media o el promedio, ¿sí? Y eso determinado a través del porcentaje. Entonces, esta información también es necesaria, ¿sí? Para cada una de las variables correspondientes, ¿ok? Y por supuesto es también uno de los elementos a analizar. Entonces, esta es la primera parte, dígase de lo que sería el análisis estadístico, ¿sí? Lo que llama uno estadística descriptiva, ¿sí? Estadística, ¿ok? Descriptiva correspondiente a las variables, ¿ok? Muy bien. Dicho eso, ¿sí? Ya después de haber analizado pues, la parte descriptiva de las variables y lo que nos trae, bueno, en este caso la información, ¿sí? Recopilada, entonces ya viene lo que es la creación del modelo. En este caso, dice el punto correspondiente a la creación del modelo de estimación. Para ello, es muy importante, si usted tiene vacíos, tratar de no tenerlos, ¿ok? Entonces, en ese punto existen dos opciones que usted puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver ambas opciones. Cuando usted tenga vacíos en una base de datos, ¿sí? Usted tiene las siguientes formas de trabajar con ella. Opción 1, ¿sí? Opción 1, eliminar los vacíos, ¿ok? Los vacíos. Esta opción es, digamos, muy popular, ¿sí? A veces creen que es la única, ¿no? Pero resulta que no. En este caso es simplemente seleccionar los vacíos, ¿sí? Las celdas vacías y eliminar todas las filas correspondientes, ¿cierto? Ahí está. Y listo, y ya tendríamos los datos sin vacíos. Claro está que ahí estaríamos eliminando registros, registros que a veces son valiosos, o sea que fíjese que en este caso en particular, uno tenía 74 registros y ahora ya a uno le quedan 69 registros, ¿ok? Entonces, digamos, a veces esta no es precisamente la mejor opción. De hecho, uno diría que esta es la única, digamos, la opción en caso de emergencia, ¿ok? Resulta que hay otra opción, ¿cierto? La otra opción es, la opción 2, sustituir, ¿sí? Los vacíos, ¿sí? Sustituir vacíos por el promedio, ¿ok? Esa es la otra opción, que es la que vamos a ver en este momento. Simplemente tomar la data original y en este caso estos vacíos vienen a ser sustituidos por la medida de tendencia central más, más sólida, más utilizada, ¿no? Y además
el estadístico más eficiente, ¿sí? De dicha variable, que en este caso corresponde al promedio. ¿Ok? La fórmula en este caso a utilizar la variable sería esta variable de promedio, ¿no? Y listo, simplemente selecciono la información y este sería el valor a sustituir. Simplemente lo que hago es copiarlo, ¿no? Copiarlo y sustituirlo como valores, ¿ok? Dentro de lo que sería cada uno de los registros. De esta manera no es necesario eliminar, ¿ok? Los registros, sino más bien completarlos, ¿cierto? Y completarlos a través de la medida de tendencia central correspondiente a lo que sería el promedio de dicha información. Vean que interesantemente, ¿no? Uno sustituye el valor del promedio en los vacíos y el promedio no se altera, ¿ok? El promedio sigue siendo el mismo porque al final estoy añadiéndole ese valor, ¿sí? Para completarlos allí, ¿no? Esos espacios. Muy bien. Ya dicho eso, ya tenemos nuestra base de datos ya sólida y con esta es la que estaríamos trabajando en la creación del modelo, ¿no? En este punto viene el gran detalle de, bueno, de cómo trabajo, cómo calculo lo que es el modelo. Pues antes de calcular el modelo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es determinar la relación existente entre las variables causales y la variable de efecto, ¿sí? Entonces, en este punto, esto se hace a través de una técnica, ¿no? Que se llama matriz de correlación. Esa técnica simplemente uno le da análisis de datos, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir a donde dice coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación les va a pedir el rango de entrada, uno nada más tiene que seleccionar lo que sería la información correspondiente, o sea, el bloque completo, ¿cierto? De la base de datos. Le doy a la parte de rótulo en primera fila y listo, ¿ok? Ya aquí se tendría lo que sería la matriz de correlación. ¿Ok? Claro está que primero la representa de esta manera, pues ya queda de nuestra parte organizarla un poco mejor, ¿no? Y eso es lo que estoy en este momento haciendo, ¿sí? O sea, ya aquí podemos ajustar lo que sería la información correspondiente para ver la descripción completa, ¿sí? Correspondiente a dichas preguntas. Entonces, por acá organizo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más. Vamos a organizar un poco esto, ¿no? Muy bien, listo. Ok, ya aquí tendríamos lo que sería nuestra matriz de correlación, ¿ok? Dentro de la matriz de correlación, lo que más va a interesar va a ser esta, ¿sí? De esta manera yo puedo ver la relación existente entre cada variable causal, ¿sí? Cada variable causal, recuerden que son 4, ¿sí? Cada variable causal con la variable de efecto, que en este caso es cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar, ¿ok? Entonces, digamos, ya aquí, según el número, uno empieza a determinar pues la relación existente con la variable de efecto. ¿Ok? En el material ABA usted encontrará diversos materiales, ¿no? Correspondientes para la interpretación de estas cifras, pero por lo menos acá le puedo mostrar, digamos, una escala bastante útil, ¿no? Que en este caso podemos ver que cuando la correlación se acerca a 1 positivo, ¿sí? Quiere decir que si una variable crece, la otra también lo va a hacer. O si una variable cae, la otra también lo va a hacer. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? Si las correlaciones son positivas, ¿no? Estaríamos hablando de que si una variable causal crece, la de efecto probablemente también lo vaya a hacer, ¿sí? O si una variable cae, ¿sí? Puede ser que la variable de efecto también lo haga, ¿ok? O sea, la dirección es la misma. Eso se llama relación positiva, relación directa. Por otro lado, cuando los valores son negativos, existe una relación negativa, ¿cierto? Una relación inversa. Relación inversa quiere decir que en este caso, si una variable crece, la otra va a caer, o si una variable cae, la otra, pues, va a tender a subir. Finalmente, cuando el valor de la correlación se acerca a cero, estaríamos hablando de que no hay una correlación o las correlaciones son débiles entre sí. En nuestro caso, por ejemplo, verán que, fíjense que los valores sí están cercanos a cero, ¿cierto? Cercanos a cero y así se los pueden encontrar ustedes cuando son datos reales, ¿no?
Pero esto es este ejemplo particular. Ustedes en sus datos pueden encontrarse cercano a 1 o cercano a -1, ¿sí? Dependiendo para usted establecer ese nivel de relación entre variables. Aquí es muy importante indicar que es la variable, los datos son los que nos van a decir la existencia o no de relación entre variables. Son los datos los que nos van a decir eso. ¿Ok? Claro está que uno diría, bueno, ¿qué es lo ideal en este caso? Lo ideal, digamos, es que las variables causales, oye, tuvieran algún tipo de impacto sobre la variable de efecto, o sea, que las correlaciones sean altas, ¿sí? Ya sea del punto de vista positivo o del punto de vista negativo, ¿sí? Pero lo ideal, entre comillas, ¿cierto? Es que las correlaciones sean altas, ¿sí? Pero como estamos trabajando con datos reales, pues no necesariamente eso va a pasar, ¿sí? Pero igualmente importante sería la interpretación de dichos resultados. ¿Ok? Ya por otro lado, lo que sería las relaciones entre las variables causales entre sí, ¿sí? Lo ideal es que su correlación sea pequeña, ¿sí? Las correlaciones sean pequeñas, sean cero. O sea, uno dice cero, pero debe ser cercanas a cero. ¿Por qué? Porque lo ideal es que las variables causales sean variables independientes, o sea, que no dependan uno de otro. Y si existe una relación, en este caso alta, entre una variable, entre dos variables causales, quiere decir que no es necesario utilizar ambas variables, ¿sí? Puedo utilizar una sola de ellas y la otra descartarla, ¿ok? De hecho, si utilizo ambas, ¿sí? Ambas variables causales que tengan a su vez una correlación alta, estaríamos hablando de un problema de multicolinealidad, ¿ok? Entonces, estaríamos diciendo que estamos usando como una redundancia, ¿ok? Redundancia de dos variables causales. Entonces, ¿para qué vamos a usar dos variables causales si tienen una correlación alta? Lo ideal sería quedarse con una sola de ellas, ¿ok? Eso es parte del análisis, en este caso a realizar sobre todo en esta sección, ¿sí? Pero como ya les dije, lo más importante será la correlación, en este caso existente entre cada variable causal y la variable de efecto, ¿ok? Entonces, esto será la matriz de correlación, ¿ok? Correlación es un tema muy amplio y muy útil, ¿sí? Para determinar relaciones existentes entre variables numéricas. Por otro lado, ¿no? Esta es la primera parte de lo que sería, bueno, el entendimiento de la relación entre las variables, pero eso va a derivar ya en lo que sería la creación de un modelo. Entonces, ¿cómo se crea un modelo? Bueno, en este caso, otra vez nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, pero ahora nos vamos a la sección que se llama regresión. ¿Sí? En regresión, nosotros vamos a crear la fórmula, ¿sí? Que determina, en este caso, la variable de efecto en función de las variables causales. Para poder hacer esto, ¿sí? Simplemente selecciono lo que sería el rango de Y, ¿ok? Selecciono los datos, que ya no debe haber vacíos, y selecciono el rango de X, que en este caso serían el bloque completo de las variables causales. ¿Ok? Una vez determinado esto, pues le doy a lo que sería clic en la parte de rótulos y listo, ¿ok? Y le doy la parte de aceptar. Aquí ya de una vez voy a tener una cantidad de estadísticos importantes, ¿no? Pero dentro de esos estadísticos vamos a encontrar ciertos elementos que es lo que les vamos a hacer énfasis, ¿ok? Entonces organizo esto un poquito, ¿sí? Y con esta información, entonces, comenzaremos a hacer el análisis respectivo, ¿ok? Con todos estos números no es necesario interpretarlos todos. En este caso, uno resalta los elementos más importantes para la interpretación, que corresponden a estos señores, ¿sí? Los coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación. Y por otro lado, las pruebas de hipótesis correspondientes al valor crítico de F y la probabilidad. ¿Ok? Ya una vez, estos son los valores que hay que interpretar, ¿ok? En este caso, de la salida de la regresión múltiple, ¿ok? Entonces ya sería el modelo de regresión, ¿sí? Regresión múltiple. Muy bien. En este punto es importante recordar que el modelo debe relacionar la variable, en este caso de efecto, cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar, y las variables causales, ¿sí? Entonces,
En este punto, los coeficientes serán relevantes. Como verán, hay un coeficiente para cada una de las variables causales. Cada una de las variables causales tiene un coeficiente. Y además tiene un intercepto, ¿sí? Que es el valor en el caso que todas las variables fueran cero. Dicho eso, podemos escribir, ¿ok? Vamos a escribir, ¿sí? El modelo de regresión múltiple, que en este caso es una fórmula, ¿sí? Una fórmula como tal. Entonces, en este caso, el modelo de regresión múltiple va a estar determinado de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, ¿ok? Vamos, y será, siempre me voy a enfocar en la variable de efecto, ¿sí? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, ¿sí? Por un plato de comida de mar, ¿sí? Entonces, dispuesto a pagar, ¿ok? Por un plato de comida de mar, ¿sí? Será igual, porque al final es una fórmula, ¿sí? A lo que sería el primer valor, sí, que es el coeficiente, que sería 5.520,46, ¿sí? Pero para no escribir todos estos números, ¿sí? Lo ideal sería escribir la celda correspondiente. En este caso, vean que la celda, ¿sí? Del 5.520 está en la columna B, ¿sí? Fila 17, ¿sí? De esa manera, no tengo por qué escribir 5.520,46, ¿sí? Además, va a tener una cantidad de decimales allí. No, para hacerlo un poco más fácil, ¿cierto? Vamos a borrar este número y vamos a escribir B18, ¿sí? ¿Por qué B18? Porque estamos en la columna B, ¿sí? Fila, perdón, B17, B17 porque estamos en la columna B, ¿sí? Fila 17, ¿ok? B17. Ese sería el intercepto, el cual estaría solo, siempre, ¿ok? Porque no tiene ninguna variable asociada. Por otro lado, ya vendría el segundo coeficiente, que sería, bueno, 3.031,460065. Pero para no escribir todo ese número, sí, yo voy a colocar la celda, que en este caso sería B18, ¿sí? Pero esta B18 estará acompañada de lo que sería la primera variable causal, o sea que en este caso sería por el nivel socioeconómico, ¿ok? Entonces, de esta manera, estamos enlazando el coeficiente con el valor de dicha variable. ¿Qué cuánto es el valor de dicha variable? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que estamos escribiendo acá es simplemente la fórmula, ¿ok? La fórmula que representa, ¿sí? Esa relación entre la variable de efecto y las variables causales. Luego sigo con B19, ¿no? Lo que sería en este caso por B19 por la variable de B19, que en este caso es tiempo que revisa las redes sociales, ¿cierto? Tiempo de revisar, ¿sí? Redes sociales. ¿Sí? Luego sigo con B20, ¿sí? La siguiente, B20, por la otra variable, la variable correspondiente. En este caso es publicidad, ¿sí? Si la publicidad impacta hacia el reconocimiento de los restaurantes. Y cierro con la última, que sería B21, ¿ok? B21, si estaría dispuesto a pedir comida de mar a domicilio. Si estaría dispuesto, ¿sí? A pedir comida de mar. Comida a domicilio, ¿sí? A domicilio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí? Quiero que observen, ¿no? Vamos, estoy aquí ajustándolo. Lo estoy poniendo por lo menos en color rojo, un poquito más grande, ¿sí? Esto es un modelo de regresión, ¿cierto? Un modelo que va a relacionar las variables causales con la variable de efecto, ¿sí? Y va a tratar de explicar, ¿sí? La variable de efecto a través de una fórmula matemáticamente creada. ¿Creada a través de dónde? A través de los datos. Ay, pero ¿cuál es el valor de las variables causales? Tranquilos, llegará su momento, ¿ok? Pero por ahora esa es la fórmula, ¿sí? La ecuación, en este caso, de un modelo como tal de regresión múltiple.
¿sí? Para estos datos en particular, ¿sí? Que son los datos que he trabajado. Ahora bien, en este punto, ¿sí? De los datos del modelo, pues como tal, ¿cierto? Este es el modelo, pero todavía falta interpretar estos señores, ¿cierto? O sea, esto lo va a encontrar usted en el material ABA correspondiente, ¿sí? En este caso, ¿qué significa la correlación múltiple? Pues mientras más cercano a uno, significa que la relación es más alta, ¿sí? Entre las variables causales y la de efecto. El coeficiente de determinación, que en este caso, bueno, es el poder, digamos, pues predictivo del modelo, o sea, que tanto se ajusta el modelo a los datos, ¿sí? Y los coeficientes. En el caso de los coeficientes, ¿cierto? El valor va a depender de las variables, ¿sí? Recuerden la variable de efecto y las variables causales, ¿sí? Por ejemplo, 5.520 quiere decir que si todas las variables fueran cero, ¿sí? En este caso, lo que estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar sería 5.020 pesos. ¿Y por qué 5.020 pesos? Bueno, porque si en caso de que no existiera, o sea, existiera una persona sin nada de las otras variables causales, ¿ok? O sea, lo más bajo, en este caso de lo bajo, sería pagar 5.520 pesos por un plato de comida de mar. Por otro lado, 3.031 nos quiere decir, oye, que por cada nivel socioeconómico que se incremente, la gente estaría dispuesto a pagar 3.031 pesos más por un plato de comida de mar. Entonces vean bien la interpretación, ¿sí? Por cada incremento del nivel socioeconómico, eso impactará en lo que sería el, el cuánto estaría dispuesto a pagar un plato de comida de mar en 3.031 pesos. Por otro lado, ¿sí? 814 negativo, ¿sí? Que vean que no lo coloqué en la ecuación, ¿cierto? No hizo falta colocarlo en la ecuación porque ya lo tiene la celda B19. Ya la celda B19 va con signo y todo, ¿ok? Entonces no hace falta yo colocar aquí el signo si ya el número como tal lo posee. En este caso, 814 negativo quiere decir que mientras más revise sus redes sociales, estaría dispuesto a pagar menos dinero por un plato de comida de mar. ¿Y cuánto menos? 814 pesos. ¿Ok? Entonces vean que la relación es inversa, ¿sí? O sea, entre más tiempo revisa las redes sociales, estaría dispuesto a pagar menos plata por un plato de comida de mar. O al revés, entre menos tiempo revisa sus redes sociales, pues estaría dispuesto a pagar más plata por un plato de comida de mar de 814 pesos. En el caso de 3.201, sí, significa que por cada, digamos, incremento, sí, en esa opinión de que la publicidad que evidencia en redes sociales predomina en el reconocimiento hacia el restaurante del sector, pues impactará en cuánto estaría dispuesto a pedir de comida de mar a domicilio, ¿sí? En 3.201 pesos. Y cerramos con que mientras la persona esté dispuesta a pedir comida de mar a domicilio, estaría dispuesto a pagar 1.305 pesos más, ¿sí? Por un plato de comida de mar. Ok, entonces vean cómo los coeficientes en efecto tienen relación con lo que sería la explicación de la variable de efecto. Ahora bien, esa explicación tiene una relación de un punto de vista estadístico, ¿sí? A través de unas pruebas de hipótesis, ¿sí? Esto también lo encontrará usted en el material ABA, ¿ok? También está en este documento que se les colocará junto con esta masterclass, ¿ok? Pero verán que en el caso de pruebas de hipótesis, ¿sí? Es una prueba estadística que se hace para conocer si el modelo o la variable aportan o no aportan a lo que sería la variable de efecto. O sea, cuando uno ve, en este caso, este valor, aquí uno identifica y, bueno, y determina una prueba para saber si el modelo como tal, ¿cierto? Aporta o no a la explicación de la variable de efecto. En ese punto se utiliza siempre una norma, ¿sí? La norma en este caso es de 5% o 0,05. O sea, 5% de margen de error para la norma de determinar si el modelo de verdad aporta o no aporta a la explicación de la variable de efecto. En este ejemplo en particular, sí, encontramos que nos dio 0,04, o sea, nos dio más bajo, sí, que la norma, que 0,05.
Entonces, cuando es menor, ¿sí? Estaríamos hablando que el modelo sí, ¿sí? ¿Verdad? Sí está aportando a la variable de efecto. O sea que el modelo en este caso indica que sí está aportando a lo que sería la explicación de la variable de efecto, la cual es cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar. O sea que el modelo sí, sí funciona. Por otro lado, las probabilidades tienen la misma interpretación. La probabilidad en este caso determina cuál es lo que sería la relación, ¿ok? Digamos, pues, si las variables aportan, las variables causales aportan o no aportan al modelo, a la variable de efecto, ¿ok? En este caso, sí, estamos observando que el nivel socioeconómico, pues, no está aportando mucho porque su valor es 0,20, superior a 0,05. O sea que el nivel socioeconómico en realidad no está aportando mucho a la variable de efecto, que es cuánto estaría dispuesto a pedir por un plato de comida de mar. Por otro lado, el tiempo que revisa sus redes sociales, la verdad tampoco está aportando mucho, ¿ok? A lo que sería el modelo, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto estaría dispuesto a pedir comida de mar a domicilio? Tampoco. La única variable que de verdad sí está aportando bastante a lo que sería la explicación de la variable de efecto es esta, ¿sí? Que sería cuánto, si la publicidad predomina ese reconocimiento de restaurantes del sector. O sea que en este caso, esta variable causal de verdad sí impacta, sí está impactando a lo que sería la explicación de la variable de efecto. ¿Ok? Entonces, eso es parte de las interpretaciones correspondientes al modelo. Con ello ya estaríamos terminando lo que sería la creación del modelo, crear el modelo. Claro, muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, oye, pero ¿cómo se usa? Listo, ya vamos para allá. ¿Ok? Pero esa es como quien dice la primera parte. ¿Ok? Ya luego de eso viene lo que sería la segunda parte. La segunda parte es determinar las distribuciones probabilísticas que se ajustan a cada una de las variables causales. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque o sea, en prospectiva, pues sabemos que el futuro es incierto, ¿sí? Como el futuro es incierto, no sabemos cómo se va a comportar cada una de las variables causales. Como no sabemos cuánto se va a comportar cada una de las variables causales, ¿sí? Entonces yo puedo determinar matemáticamente la distribución que mejor se adapta a cada una de las variables causales. ¿Sí? ¿Y cómo determino eso? En este punto nos tenemos que ir, en este caso, a una herramienta digital, que en este caso sería el simulador de riesgo, de RISC. En el simulador de riesgo uno puede determinar lo que sería el nivel socioeconómico, ¿sí? Y el nivel socioeconómico, digamos, para cada variable puedo determinar la distribución probabilística que mejor se adapta a cada una, ¿no? Simplemente me voy a herramientas analíticas, me voy al punto 11 donde dice ajuste de distribución, ¿sí? Simple, y aquí él me va a hacer siempre la pregunta de que si las variables son continuas o si son discretas, ¿ok? En ese punto es muy importante que usted recuerde qué significa una variable continua y qué significa una variable discreta. En este caso, una variable continua quiere decir son variables que pueden tener decimales, mientras que una variable discreta son variables que no pueden tener decimales desde su naturaleza, ¿ok? Desde su naturaleza. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, una variable discreta sería, bueno, cantidad de clientes, ¿ok? O cantidad, en este caso, de personas, ¿sí? O número de artículos, ¿ok? Sería una variable discreta, ¿no? Como tal, ¿no? Pero las variables continuas, en este caso, son variables que pueden tener información decimal, ¿ok? El dinero es una variable continua, pero también resulta que el estrato también es una variable continua porque puede tener decimal. Que uno por facilidad lo mida de manera discreta, eso es por facilidad, pero al final, dentro de su naturaleza, la variable puede ser discreta, perdón, puede ser continua como tal, ¿ok? Por ejemplo, también las variables de opinión del 1 al 10, ¿sí? Son variables también continuas, ¿ok? Las variables de opinión. Porque, digamos, aunque usted la evalúe del 1 al 10, pues en una simulación puede tener información numérica decimal sin problema, ¿sí? Entonces, en ese punto, nuestras variables de nivel socioeconómico, ¿sí? Y estas variables de opinión son variables continuas. ¿Sí? De esa manera, entonces,
Cuando yo vaya a buscar la distribución probabilística que mejor se adapta, resulta que dentro de las distribuciones probabilísticas existen muchas. En el caso de RISC tiene 33 distribuciones probabilísticas. ¿Mm? Pero dentro de las 33, al final, las que más se usan en el ámbito administrativo son estas que están acá, dentro de las variables continuas, que son 5. Dentro de las variables discretas son estas 3. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, para cada variable lo que hay que hacer es seleccionarlas, ¿sí? Simulador de riesgo, herramientas analíticas, número 11, y determinar si son discretas o continuas. En este caso, RISC te va a hacer una jerarquía, ¿sí? De las distribuciones que mejor se adaptan a esa variable que usted seleccionó. Entonces aquí, por ejemplo, en rango te hace una jerarquía desde la que mejor se adapta. ¿Sí? Esta es la distribución estadística que mejor se adapta a esos datos y después va bajando y va bajando, ¿cierto? Para indicarte las otras que vienen después. Si nosotros estuviéramos manejando todas las distribuciones, diríamos que, bueno, que la distribución que mejor se adapta en este caso es la Gumbel máxima. Pero no, resulta que dentro del ámbito administrativo, pues las que más se usan son estas 5 distribuciones. Entonces lo ideal es que vayan bajando, ¿sí? Hasta que encuentren una que es la que mejor se adapta a ellas de estas 5 de este listado. Una vez que usted la encuentra, usted la selecciona y le da el botón de OK. Y él te va a generar esta distribución, o mejor dicho, este espacio, ¿ok? Aquí, ¿ok? Entonces, en ese punto, simplemente seleccionamos siempre, ¿ok? Lo que sería la variable, herramientas analíticas, número 11, ¿sí? Y voy bajando hasta que encuentro la distribución que mejor se adapta y le digo OK. Esta será la distribución probabilística, ¿sí? Distribución de la variable causal 1, ¿sí? En este caso, la variable causal 1, ¿no? Corresponde al nivel socioeconómico. Aquí resalto esta información porque la voy a necesitar cuando vaya a hacer la simulación correspondiente, ¿sí? Lo que sería la media teórica, lo que teóricamente debería dar esa variable causal y la distribución probabilística que mejor se adapta a esta variable causal. Repito el mismo procedimiento para cada una de las variables causales. ¿Ok? Siempre se repite, ¿sí? Mismo procedimiento, ¿sí? Y lo comparo siempre con el listado. Gumbel mínimo, PERT. Ah, perfecto, ahí está la PERT y le doy al botón de OK. Ya esto sería la distribución probabilística, ¿ok? De la variable causal 2. ¿Ok? Aquí tenemos lo que teóricamente debería dar esa variable causal 2 y acá lo que sería la distribución, en este caso asociada a la variable causal 2. Repito mismo procedimiento con la variable causal 3. ¿Sí? Y ya aquí automáticamente, ok, nos da el listado lo comparo con el listado que poseo, ¿sí? Y en este caso selecciono la triangular, ok, y esta sería la distribución de la variable causal 3. ¿Sí? Y cerramos con lo que sería la variable causal 4. ¿Sí? Cerraríamos con ella. En simulador, ok, de RISC. Allí lo comparo con el listado, ¿cierto? Y hasta que encuentro perfecto, uniforme, maravilloso. Y esta sería la distribución de la variable causal 4. ¿Ok? Esto, señores, es determinar la distribución probabilística para cada variable causal.
¿sí? No es la intención que usted lo interprete, ¿sí? Estos valores. Lo importante aquí es cuándo se usa estas distribuciones en el ámbito administrativo, o sea, buscar, digamos, hacer una investigación, en este caso por internet, de cuándo se utilizan estas distribuciones probabilísticas dentro del ámbito administrativo y contable, ¿ok? Entonces, eso sería más que todo, ¿no? Y vean que obtenemos el comportamiento matemático, estadístico, ¿sí? De cada variable según los datos y el valor teórico que debería tener esa variable, ¿ok? Eso sería el punto correspondiente a las distribuciones probabilísticas de las variables causales, ¿ok? Recuerden que eso se utiliza solamente para las variables causales. La variable de efecto no, porque para ello tenemos el modelo de regresión que ya hicimos previamente, ¿ok? Muy bien. Dicho eso, ya entraríamos en la última parte que corresponde a la parte de estimación y simulación, ¿ok? Para este punto, ¿sí? Vamos a realizar en esta sección lo que sería la estimación, ¿sí? ¿Y cómo se realiza la estimación? Bueno, para realizar la estimación vamos a usar el modelo. Ahora sí, vamos a utilizar ese modelo en particular, ¿ok? El cual ya hemos venido pues trabajando, ¿no? Y lo tenemos escrito aquí en esta sección, ¿ok? En esta parte lo tenemos escrito. Entonces, me voy a traer esta información, ¿ok? La estoy copiando y la estoy pegando para tenerla, como quien dice, a la mano, ¿sí? Y también me voy a traer el modelo como tal, ¿ok? En este caso, aquí tengo el modelo, ¿sí? Y ese modelo me lo traigo para tenerlo allí a la mano, ¿ok? En este caso, lo voy a combinar de esta manera, un poco para tenerlo allí a la vista, ¿ok? Muy bien. Para en Excel voy a ejecutar esta fórmula, ¿sí? La voy a ejecutar, pero antes de ejecutarla, ¿sí? Voy a resaltar esta parte, ¿sí? Le voy a poner un colorcito, ¿ok? Y en esta parte voy a colocar el valor teórico del nivel socioeconómico, el valor teórico, ¿sí? De tiempo que revisa sus redes sociales, el valor teórico de la publicidad y el valor teórico de si estaría dispuesto a pedir comida de mar a domicilio. Esos valores teóricos, ¿sí? Los tengo ya acá, ¿sí? Determinadas por la distribución como tal probabilística, ¿sí? Entonces, con estos valores teóricos, ¿ok? Ya tengo lo que en teoría debería ser cada una de las variables causales. En el caso, digamos que en la práctica, ¿sí? Yo no los posea, entonces puedo utilizar, por ejemplo, el promedio de dichas variables, ¿ok? Pero como en este caso lo tengo determinado por RISC, maravilloso, ¿sí? Ya lo puedo utilizar. Una vez que yo tengo estos valores teóricos, ¿sí? Yo voy a ejecutar este modelo que tengo acá, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo ejecuto el modelo? Bueno, lo ejecuto como si fuera una fórmula, ¿sí? O sea, igual. Comienzo con B17, pero B17, ¿quién es? Bueno, B17 era el intercepto, ¿sí? Y vean que no tengo por qué escribir 5520,4646, no tengo necesidad de escribir eso, simplemente selecciono la celda, más. Me voy a la otra celda que sería B18, que sería ese coeficiente de 3031, y ahora viene el punto del nivel socioeconómico, ¿no? La pregunta que nos hacíamos hace ratico. ¿Cuál es el nivel socioeconómico? ¿Qué valor voy a colocar allí? Bueno, el valor que voy a colocar es simplemente el valor teórico, ¿sí? Del nivel socioeconómico. ¿Sí? En este caso el valor teórico es 3,71, que puede ser un decimal como lo hemos dicho. Más
el otro coeficiente, vean que no tengo por qué colocarle el signo, ya el signo está dentro de ese número, ¿ok? Entonces al seleccionar la celda ya él se trae el signo como tal por el valor teórico, ¿sí? De dicha variable, que en este caso es el tiempo al día, cuánto tiempo al día revisa sus redes sociales. Más, ya lo que sería 3201, ¿no? Por lo que sería el valor teórico de la variable de publicidad. Y cierro con el último coeficiente por lo que sería el valor teórico de si estaría dispuesto a pedir comida de mar a domicilio. De esta manera obtengo este valor. Este valor, señores, es la estimación. ¿Okay? Esto es estimar, es utilizar un modelo, ¿cierto? Matemático, estadístico, para determinar el valor de una variable de efecto en función de las variables causales. Eso es estimar, ¿ok? O sea que teóricamente, sí, bajo una estimación, estaríamos diciendo que un cliente estaría dispuesto a pagar 39.399 pesos por un plato de comida de mar. ¿Ok? Eso como tal, señores, es una estimación. ¿Sí? Ahora bien, resulta que en una estimación yo también puedo hacer una simulación, ¿sí? A través de la simulación de Monte Carlo. Pero para hacer una simulación, ¿sí? Allí yo sí necesito la información de cómo se distribuyen cada una de las variables causales. Entonces, la información de cada una de las variables causales, ¿cierto? Me las voy a traer, en este caso, ¿sí? Y las voy a colocar acá, ¿sí? Para tenerla a la mano, ¿sí? Aquí simplemente estoy copiando y pegando, ¿ok? No vayan a creer que estamos haciendo algo diferente. Simplemente estoy copiando y pegando la información para tenerla directamente a la mano. ¿Ok? Y con esta información vamos a hacer la simulación correspondiente, ¿sí? A esta estimación que acabamos de realizar. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la herramienta de RISC. Entonces, en la herramienta de RISC hacemos un nuevo perfil, en este caso una simulación, ¿no? Podemos colocarle Masterclass. ¿Okay? Esa Masterclass le colocamos 5.000 simulaciones y le damos al chulito que dice especificar secuencia de números aleatorios. Esto quiere decir que los valores aleatorios a utilizar van a tener siempre el mismo patrón. ¿Qué significa tener el mismo patrón? Bueno, cuando uno simula, uno genera números aleatorios, pero no son números sin coherencia, no señor, son números aleatorios creados bajo una estructura, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura? Estas distribuciones probabilísticas. O sea, van a generar, el Excel en este caso, el simulador de RISC, genera números aleatorios asociados a estas distribuciones probabilísticas con la intención de evaluar el impacto sobre la variable de efecto. Eso es simular, ¿ok? De esta manera le doy el botón de OK, ya genero el perfil y luego de generar el perfil ejecuto lo que sería la programación de los supuestos de entrada y los pronósticos de salida. Eso se hace en esta sección, ¿ok? Esa sección que están viendo en ese momento. Las variables causales siempre serán, en este caso, las variables causales siempre serán supuesto de entrada y la variable de salida siempre será pronóstico de salida. Entonces, en este punto, yo me selecciono la primera variable causal y le voy a dar supuesto de entrada. En supuesto de entrada me va a aparecer todas las distribuciones probabilísticas que maneja RISC, pero en este caso la primera variable causal, ¿cierto? Era una normal. Una normal cuyos valores son estos que están acá. Entonces, simplemente lo que hago es seleccionar los números correspondientes a ese valor. ¿Ok? Y al decirle OK, vean que esto se transformó a un color verde, ¿sí? Con la intención de decirme que ya esta celda está asociada a una distribución probabilística, en este caso normal, con media 3.71 y una desviación estándar de 1,21. De esta manera, si yo voy a simular, observen qué es lo que hace Excel. Excel lo que hace es colocar valores, pero no valores a lo loco, ¿okay? Sino valores determinados bajo un patrón. ¿Cuál patrón? En este caso, una normal. ¿Sí? Una normal bajo esas especificaciones que les dije.
eso es simular, ¿sí? Vean que el nivel socioeconómico cambia y eso, por supuesto, impacta a lo que sería cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar, ¿sí? Agrego otra vez, vean que ahora me voy a la celda, a la celda de la segunda variable causal, le voy a dar supuesto de entrada y en el supuesto de entrada, ¿sí? Me voy a la distribución correspondiente, que en este caso es una PERT. En una PERT, ¿sí? Simplemente selecciono los indicadores, ¿sí? De mínimo, likely y máximo, ¿eh? Y al darle OK, vean que ya de una vez tenemos dos distribuciones que vean que van a ir cambiando, ¿cierto? Paulatinamente, y eso va a generar un impacto sobre la variable de efecto, ¿sí? Hago lo mismo con lo que sería la tercera, que en este caso es una triangular, ¿sí? Y hago lo mismo con la cuarta variable, ¿okay? Que es una uniforme, ¿sí? Vean que dependiendo de las distribuciones, se pide una cantidad de rubros diferente. Entonces ya aquí ya estaríamos hablando de unas distribuciones, ¿cierto? Asociadas a cada una de las variables causales, ¿cierto? Ya para cerrar, nada más necesitamos establecer lo que sería el pronóstico de salida, ¿no? El pronóstico de salida, yo me ubico donde está el modelo de regresión, ¿cierto? Allí me ubico en esta celda y le digo pronóstico de salida y le doy al botón de OK. Listo. Esta es la estimación, en este caso, de cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar. ¿Sí? Entonces, claro, no voy a hacerlo paso por paso, sino que al darle este botón de correr, ¿sí? Ya automáticamente, ¿sí? Risk empieza a simular, ¿sí? A hacer, en este caso, 5,000 simulaciones con valores distintos de cada una de las variables causales, las cuales son determinadas por las distribuciones probabilísticas de cada una, para ver el impacto sobre la variable de efecto. ¿Ok? Eso, señores, es simular. Eso es simulación de Monte Carlo. ¿Ok? Entonces, en este punto, lo que estamos viendo es cómo cambiaría la estimación, ¿sí? De cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar, cómo cambiaría según, digamos, la fluctuación que va a tener cada una de las variables causales. ¿Ok? Esta información se puede analizar, ¿cierto? Vean, porque hay una información estadística, ¿sí? Que hay que analizar, ¿ok? Información estadística correspondiente a media, ¿sí? Que es el mismo promedio, mediana, ¿ok? Coeficiente de variación mínimo y máximo, ¿sí? Entonces ya aquí existen unos estadísticos que deberán analizarse, ¿sí? En este punto, claro, hay que esperar a que la simulación termine, pero usted verá que es una información que debe analizarse, ¿sí? Como tal. ¿Ok? Ahora bien, también verá un histograma, ¿sí? Que va desde el valor más pequeño, ¿sí? De la estimación hasta el valor más grande de la estimación, ¿sí? Inclusive usted puede colocarle aquí donde dice vista global y ve la información ya completa, ¿no? En esta parte. Esto se puede copiar, ¿no? Y pegar en lo que sería el documento principal. Claro está que siempre recuerde que hay que interpretar estos valores: media, mediana, coeficiente de variación, máximo y mínimo. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que lo más bajo, ¿cierto? Que la gente estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar sería 10,186 pesos. Pero el valor más alto de lo que estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar a domicilio sería 62,270 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos, son valores, pues definitivamente bastante extremos, ¿no? Pero la simulación nos está diciendo que, bueno, cambiando esas variables causales, pues
esa variable de efecto puede estar entre esos dos valores, entre 10.186 y 62.270. Ok. Asimismo, podemos ver el valor promedio, ¿cierto? Y la mediana. Importante indicar, ¿no? En este caso, que siempre existirán simulaciones extremas, ¿no? Simulaciones a veces muy, muy altas y simulaciones muy, muy bajas. Es posible acá, ¿sí? Hacer una pequeña depuración, ¿sí? De esas simulaciones extremas. ¿Y cómo hacemos esa depuración? Bueno, aquí en la certeza yo puedo reducirla, ¿cierto? Hasta llegar hasta 90%. ¿Qué significa llegar a una certeza del 90% en este caso? Lo que quiere decir es que elimino, mejor dicho, bueno, no voy a tomar en consideración lo que sería las simulaciones extremadamente altas y tampoco voy a tomar en consideración las simulaciones extremadamente bajas. De esa manera, ¿sí? Me voy a quedar únicamente con las simulaciones del 90% central. Y de las simulaciones del 90% central, sí, estoy observando que cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato de comida de mar sería mínimo 24.855 pesos y un máximo de 51.890 pesos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estaríamos diciendo que lo mínimo que la gente estaría dispuesto a pagar sería 24.855 y lo máximo 51.890, quitando esas simulaciones extremas, ¿ok? Del 5% bajo y del 5% alto. Claro está que es una decisión, ¿sí? En este caso del grupo, pero es muy útil porque a veces las simulaciones, como ya sabemos, pues son simulaciones matemáticas, numéricas, ¿sí? Y a veces son bastante extremas. Entonces, una buena práctica a veces es quitar esos valores extremos, ese 5% por debajo, 5% por encima, quedarnos con el 90% central y sobre ellos analizar esos valores. ¿Ok? Entonces, esta es la parte, digamos, que se puede como tal colocar, ¿sí? En el trabajo y por supuesto analizar sus valores dependiendo, ¿sí? De los datos que usted posea. Finalmente, ¿no? Esta información se puede exportar, vean, ¿sí? Donde dice exportar datos, yo puedo exportar y ver las simulaciones una por una, porque al final fueron 5.000. Y si son 5.000, yo puedo ver cada una de las simulaciones que hizo el simulador de riesgo. ¿Ok? Aquí podemos ver por lo menos todas las 5.000 simulaciones realizadas y qué valores, digamos, Excel utilizó en las variables causales y el valor correspondiente a la estimación de la variable de efecto. ¿Ok? Entonces, de esa manera, sí, pueden ver en esta masterclass la relación entre lo que sería los datos, la creación de un modelo matemático estadístico, ¿sí? La determinación de las distribuciones probabilísticas asociadas a cada una de las variables causales para derivar en lo que sería una simulación de escenarios. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que este video sea de mucha ayuda para relacionar esos tres elementos extremadamente importantes, ¿sí? Dentro del ámbito administrativo contable. Muchas gracias.